Bueno, buenas tardes. Empezamos la clase hoy un poquito tarde, pero bueno, la haremos un poco más larga, o sea, acabaremos un poquito más tarde. Estamos continuando lo que hicimos el otro día, que fue todo lo que es repaso de los exámenes, del examen de la convocatoria de febrero de 2016. Vemos que hay algunas dudas de alguna pregunta del examen. Estamos en la opción C, ¿verdad? Sí. En la C y tenían dudas en la pregunta 24. Vamos a leerla. A ver. Cuando una célula se divide por meiosis, se producen A. 4 células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula progenitora. B. 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula original. O C. 2 células hijas cuya información genética es idéntica entre sí e idéntica a la célula progenitora. Vale. Entonces, cuando tengáis una pregunta en el examen, lo primero que tenéis que hacer es, ¿cuál es primero? Cuando una célula se divide por meiosis se producen, olvidaros de la respuesta. ¿Qué era la meiosis? La reproducción sexual. Es un tipo específico para producir células sexuales o reproducción sexual. Vale. Entonces, cuando hay reproducción sexual, ¿los hijos son iguales a los padres? O sea, ¿yo soy idéntica a mi madre y a mi padre o soy diferente? Vale, eso ya lo tenemos claro. Entonces, dime la pregunta que no es, la que está mal. Yo descartaría primero la C porque entonces son 4 células. Muy bien. Porque la mitosis son 2 y la meiosis son 4. Dan 4, perfecto. Entonces, ¿la C la descartas? Sí. Perfecto. Vale. Es que tú sabes la respuesta perfectamente. Porque me la acabas de decir, léetela. 4 células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula progenitora. ¿Los hermanos que nacen de los padres son idénticos a los padres, idénticos a los hermanos? ¿Son clones? No. Pues fíjate qué fácil. Por eso os digo yo que cuando estéis con el examen, no os agobiéis, porque es que esta pregunta, si entendéis solo qué es mitosis y meiosis. Mitosis, una célula madre da 2 hijas, idénticas entre sí, son clones. En cambio, la meiosis son 2 mitosis y finalmente se obtienen 4 células. Nosotros nos reproducimos por células sexuales y por meiosis. Somos completamente diferentes unos de otros, incluso los hermanos, ¿vale? ¿No entendéis eso? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta de la 24? 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula original. ¿Por qué? Porque con la meiosis se producen los espermatozoides y con la meiosis se producen los óvulos. De manera que los óvulos, ¿tiene toda la información genética o tiene la mitad? Tiene solo la mitad, porque para eso se junta con el espermatozoide. La mitad de información del espermatozoide más la mitad de información del óvulo se juntan y forman la célula huevo o la célula cigoto o la célula inicial, de la que se produce un nuevo ser vivo. Entonces, siempre va a tener la mitad de la información genética, porque el espermatozoide va a poner un cromosoma que va a decir el color de los ojos y el óvulo va a poner otro cromosoma que va a decir el color de los ojos. Luego eso se va a mezclar y va a salir, como sabéis, un genotipo que va a ser de toda la información genética de las generaciones anteriores y un fenotipo que va a ser al final lo que vemos, pues los ojos marrones le saldrán o los ojos azules, ¿vale? Venga, la 25. Esta la hicimos. Esto ya la hicimos. La 25. Sí. Las enzimas de restricción decíamos que eran las tijeras moleculares. Imaginaros que cogemos un microscopio y con esas enzimas cortamos los trozos de ADN que nos interesan para meterlos en un ser vivo que nos va a producir una proteína que nos interesa para, por ejemplo, la salud humana. ¿Vale? ¿Queréis que pasemos al siguiente? Vale, habíamos hecho el A y el C. El A y el C. Hemos hecho el A, vuelvo a repetir, siempre digo opción, no es la opción. El modelo A y el modelo C del parcial de febrero del 2017 de biología, de los primeros 7 temas. El B no lo hicimos porque era idéntico al A. Ahora vamos a ir al D. Vale, ya tenemos el D aquí en pantalla. También os lo podéis descargar, recordaros a todos los que estáis viendo las grabaciones
que desde el móvil no podéis descargaros los documentos que cuelgo aquí, sino que tenéis que hacerlo a través de un ordenador. Vale, pues venga, empezamos con el modelo D. Si se repiten las preguntas, como es otra clase diferente a la del otro día, continuamos. Venga, primera pregunta. En el núcleo de las células eucariotas encontramos A, cromatida, B, cromóforos o C, clorofila. Ahora vamos a ir haciendo una cada una, ¿vale? Venga, ahí soy un desastre terrible para los nombres. Patri y Laura. Vale, Patri, dime primero, por favor, las que descartas. Primero dime las que son completamente falsas. La B, cromóforos, ¿eso qué es? No es nada. Clorofila, estas son las células vegetales, pero fíjate, los vegetales tienen células eucariotas en el núcleo. ¿Dónde están la clorofila? En el citoplasma. En la célula hay dos sitios donde puedes estar, o en el núcleo o fuera del núcleo. Vale, yo te voy a hacer una pregunta. Están en el citoplasma, ¿vale? O sea, en la célula hay dos sitios donde puedes estar, o dentro del núcleo o fuera del núcleo. Dentro del núcleo es el núcleo y fuera del núcleo, todo lo que rodea el núcleo, donde están todos los orgánulos nadando, eso es el citoplasma, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la correcta? La cromatina. Muy bien, ¿la cromatina qué era? ¿Qué contenía? Genética, el ADN. La cromatina era uno de los máximos estados de compactación del material genético. La cromatina se creaba justo antes del momento de reproducción de la célula. Luego lo último de compactación eran los cromosomas y ahí ya se dividía la célula. Vale, venga, 2. Las células procarióticas son características de las células procarióticas, los animales, de los vegetales y los hongos o de las bacterias. De las bacterias. Perfecto, ¿por qué? Porque son las más simples y las más antiguas. Perfecto, eso es. Las bacterias son los primeros organismos que pueblan el planeta Tierra y las bacterias tienen las células más antiguas, que son las procariotas. ¿Y cuál es la característica más importante de la célula procariota? Que no tiene núcleo. Perfecto, no tiene núcleo diferenciado. El material genético está por ahí desperdigado. Cuando los organismos evolucionan, ven que el material genético es lo más importante del organismo vivo, de manera que aparece el núcleo para proteger. ¿Vale? 3. ¿El ARN qué contiene? ¿Glucosa, uracilo o desoxirribosa? Muy bien, perfecto. 4. Es que son fáciles las preguntas realmente. Y acordaros de verdad, primero descartar las que no sean para nada y seguramente estaréis en la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Todas las enzimas son proteínas. Cuando tengáis estas preguntas, como estáis en un examen y os ponéis nerviosos, olvidaros de la pregunta. Vamos a ver la A, la B y la C si son ciertas o no. ¿Vale? Venga, la A. ¿Todas las enzimas son proteínas? Sí, perfecto. La enzima es un tipo de proteína. ¿Todas las proteínas son enzimas? No. ¿Y las enzimas catalizan reacciones en las células? Exacto. Las enzimas catalizan todas las reacciones. De manera, ¿cuál es la que no es correcta? Perfecto. Muy bien. 5. Las células vegetales se caracterizan por A. Tener cloroplastos y ser autótrofas. B. Tener mitocondrias y ser heterótrofas. C. No tener cloroplastos y ser autótrofas. Vale, lo primero de todo, que aquí hay un montón de palabrejas. ¿Qué es autótrofo y qué es heterótrofo? Solo su propia comida. Y heterótrofo es que nosotros somos heterótrofos, nos tenemos que comer las plantas, los animales para sobrevivir. En cambio, las plantas son autótrofas, cogiendo CO2 del aire, cogiendo agua y cogiendo sustancias minerales, fabrican glucosa, un polisacárido, ¿vale? Entonces, las células vegetales, ¿por qué se caracterizan? ¿Cuál es la respuesta correcta, entonces? Y ser autótrofas. Mitocondrias, todas las células tienen mitocondrias, las vegetales y las animales. En las plantas, las células vegetales son heterótrofas
No. ¿Y las células vegetales se caracterizan por no tener cloroplastos? Esta pregunta está súper fácil, ¿vale? 5, perdón, que me he equivocado. 6. Los aminoácidos se caracterizan por contener un grupo fosfato, un grupo ácido y otro amino, o un grupo fosfato, uno amino y uno ácido. La B, porque tiene un grupo ácido y otro amino. Amino. Es que esta pregunta es regalada también. Amino ácido. Tiene un grupo amino y un grupo ácido. Es que, Otro examen, creo que claro, esta pregunta está muy fácil. 7. Una diferencia entre el ADN y el ARN es que el ARN contiene adenina desoxirribosa o uracilo. Muy bien. ¿El uracilo dónde está siempre? Pues muy fácil. Cuando hay alguna pregunta que nos va a caer de ADN o RNA, si tiene uracilo, RNA, ya está, muy fácil. 8. Un orgánulo celular especializado en la síntesis de ATP es. ¿Qué es el ATP? Lo primero. Estas las monedas, es que tú lo explicaste como la moneda energética de cambio. Es decir, todas las células necesitan monedas de ATP o moléculas de ATP para respirar, para moverse, para duplicar su ADN, para realizar todas las reacciones digestivas, todo. ¿Vale? O sea, el ATP es la moneda energética de la célula. O sea, necesitamos muchos ATPs las células para poder realizar sus funciones vitales. Entonces, ¿cuál es el orgánulo celular especializado en la síntesis de ATP? Es decir, en la producción de energía. Cuando veáis la palabra ATP, tenéis que pensar energía. Entonces, ¿qué decíamos que era la central energética de la célula? La mitocondria. Entonces, esta pregunta que parece que está liada, lo tenéis que tener claro. Cuando veáis ATP, tenéis que decir ATP, energía. Acordaros que el ATP es un tipo de nucleótido, ¿vale? Es decir, un ácido nucleico. Acordaros, es que eso es importante. Entonces, evidentemente, todo lo que tenga que ver con ATP, mitocondria. Las mitocondrias producen moléculas de ATP que son las monedas de energía que utilizan las células. Venga, 9. Los triglicéridos y el colesterol, ¿qué son? ¿Ácidos grasos, lípidos o fosfolípidos? Lípidos. Yo diría la B. A ver, buscarlo vosotros en el libro. Buscarlo en la... miradlo vosotros. Mirad el tema 2, ¿no? Tema 2, macromoléculas, y tenéis que ver si pertenecen al segundo o al tercer tipo. Son lípidos, ¿sí o no? Sí. ¿Seguro? Sí, pero por ejemplo los ácidos grasos son lípidos. Por eso. Pero entonces son lípidos. Es que yo los ácidos grasos o sea, a lo mejor está mal mi conclusión, ¿eh? Porque en verdad no tiene ninguna base. Pero yo los triglicéridos y el colesterol los tengo como grasas malas o lípidos, y los ácidos grasos veo el omega 3, todo esto. No sé si tiene algo que ver. Bueno, más o menos. Entonces, ¿qué? Yo diría la B. Como más genérico es la B. Pero está mal si digo que es un ácido graso. No, lípidos es correcto. ¿Vale? Venga, seguimos con la 10. Un codón de un RNA mensajero se acopla al anticodón correspondiente del RNA de transferencia, al codón correspondiente del RNA ribosómico o C, al anticodón correspondiente del RNA mensajero. A ver, ¿qué pensáis? El mensajero. Al anticodón del mensajero. Un codón de un RNA mensajero se acopla al anticodón correspondiente del RNA mensajero. ¿Sí o no? Correcto.
Porque el codón era un grupo de 3 bases nitrogenadas que se van a unir a las 3 bases nitrogenadas complementarias. Entonces, el codón se va a unir al anticodón del RNA mensajero. ¿Vale? Acordaros que el RNA de transferencia llevaba la información del núcleo ¿hacia dónde? Hacia los... Perdón, sí, que digo que el RNA de transferencia, ¿qué hacía? Llevaba la información del núcleo hasta los ribosomas, ¿vale? Y el RNA ribosómico era el que llevaba el RNA de transferencia era el que llevaba la información del núcleo hacia los ribosomas, el RNA mensajero era el que traducía esa información y la llevaba al RNA ribosómico, que era el que iba a construir las proteínas con toda la información que venía del núcleo. Entonces, es mejor que lo entendáis así, con esta historia, que aprendáis nada técnico. Es decir, RNA de transferencia coge la información del núcleo y la lleva hacia el citoplasma y hacia los ribosomas. RNA mensajero traduce la información, yo lo digo así como el orden. Primero, repito, el RNA de transferencia lleva la información desde el núcleo hasta los ribosomas. Después, ¿no es primero el mensajero? El mensajero lleva la información al ribosómico y después el ribosómico al transferencia. A ver, uy. A ver, léelo. Sí, pues igual me he olvidado. A ver. Yo tengo primero transcripción, luego traducción. No, transcripción y traducción. No, pero a ver si me he equivocado. Espera, Pero espérate, que lo miramos en el libro. Un momentito. A ver. Sí, tenéis toda la razón. Sí. Vale, un segundito, Sí, tenéis toda la razón. Un momentito. Mirad, sí. Estoy en la página 84 del resumen del tema de... A ver, ¿qué tema era? El 5. Sí, el 5. Entonces, el RNA mensajero... Lleva la información a los ribosomas, ¿no? Sí. Vale, me estaba liando. Sí. Luego el mensajero lo manda al de transferencia, que es el que lo coloca. Perfecto, tenéis toda la razón. Entonces, muy bien. Ahora sí que ya no se os va a olvidar. El RNA mensajero es el que lleva la información del núcleo hacia los ribosomas. El RNA ribosómico es el que dice cómo se tiene que hacer la proteína. Y el RNA de transferencia es el que coloca cada aminoácido en su sitio para construir las proteínas. ¿Vale? Muy bien. Gracias por la corrección. Entonces, RNA mensajero, RNA, ¿cuál? Después, ribosómico y el de transferencia. El de transferencia es el que coloca los ladrillos. Decíamos que el RNA mensajero era como el plano, que tenía toda la información, el plano de la casa. El RNA ribosómico era como la casa en sí. Y el RNA de transferencia era cómo se había que colocar cada ladrillo en la casa para construirla. ¿Vale? Bueno, muy bien. Seguimos. 11. La síntesis de proteínas es un proceso que tiene lugar en... Regalada la pregunta. ¿Dónde se construyen las proteínas? ¿Dónde se fabrican? En los ribosomas. Yo creo que es una de las cosas más claras que tenéis que tener de estos 7 temas. ¿Dónde se producen las proteínas? 12. Se dice que el código genético es universal. ¿Por qué? A. Porque no está escrito en ningún idioma específico. Vaya tontería de respuesta, perdón. B. Es el mismo para todos los eucariotas y muy parecido en virus y bacterias. O C. Porque es el mismo para todos los seres vivos. La C. El código genético es universal porque es idéntico para todos los seres vivos. Por eso decíamos que seamos una bacteria, una cucaracha, una ballena, una persona, si analizamos los diferentes aminoácidos que van a codificar las diferentes proteínas, es lo mismo. O sea, las proteínas, por ejemplo, son iguales absolutamente en todos los seres vivos. Simplemente es que los aminoácidos están colocados de una manera o de la otra y hay unas proteínas o hay otras, pero que el código genético es el mismo.
13. Los genes son A, RNA mensajero, B, proteínas o C, DNA. Primero, ¿cuál es la que no está bien? Vale, los genes son proteínas, mal. Otra que está mal también. RNA mensajero. Claro, ¿cómo va? Los genes son RNA mensajero? Nada que ver absolutamente. Entonces la respuesta correcta, la 13, es la C, DNA. Muy bien. 14. En las células vegetales, el polisacárido de reserva es A, el almidón, B, la glucosa, C, el glucógeno. Lo hemos dicho millones de veces. ¿Cuál es el polisacárido de reserva de los animales y cuál es el polisacárido de reserva de las plantas? ¿Cuál es el polisacárido de reserva de las plantas? Acordaros siempre, polisacárido de reserva de las plantas, o sea, el azúcar que acumulan las plantas, las patatas. La planta de la patata acumula muchas reservas energéticas bajo la tierra, en forma de patatas. Muy bien, almidón. El almidón es el glucógeno de reserva de las plantas. ¿Cómo se llama el de los animales? ¿Está ahí? Glucógeno. Os va a caer esto en el examen, ¿eh? El polisacárido de reserva de los animales, almacenamos energía en nuestro cuerpo en forma de glucógeno y las plantas en forma de almidón. ¿Decir hidrato estaría mal? ¿Eh? ¿Decir hidrato estaría mal? Es un hidrato de carbono. Es un glúcido o un hidrato de carbono, pero te están pidiendo si es un monosacárido o un polisacárido. ¿Vale? Vale. 15. Un alelo se define como una forma alternativa del cromosoma, B, cada una de las formas alternativas que puede presentar un determinado gen, o C, la dotación genética de un cromosoma. ¿Cuál descartáis? Que está mal. La C. Muy bien, la C, malísimamente. Yo diría, creo que es la B. ¿Sí o no? Sí, forma alternativa. Está, os lo puse en el resumen. La B es la correcta. Un alelo, acordaros que teníamos el alelo recesivo y el alelo dominante. ¿De acuerdo? El alelo recesivo eran los ojos verdes y el alelo dominante eran los ojos marrones. Entonces, los alelos son las diferentes maneras en las que se puede presentar un gen. ¿Vale? Pelo rizado, pelo liso, piel oscura, piel blanca, ojos verdes, ojos azules. Acordaros. 16. La DNA polimerasa es una enzima que une los nucleótidos. A. En la replicación o síntesis de DNA, en la transcripción del DNA a RNA o en la síntesis de proteínas. ¿Cuál está mal? ¿Cuál tacháis? Primero, la que está peor. La que no tiene sentido. O sea, la DNA polimerasa es una enzima que une los nucleótidos. En la síntesis de proteínas, mirad, las únicas enzimas que hemos estudiado que sea DNA polimerasa o RNA polimerasa solo absolutamente tienen que ver con la duplicación de DNA o RNA. Entonces, ¿cuál es la que tacháis? Claro, no tiene, o sea, nada que ver. La RNA polimerasa o la DNA polimerasa no tiene nada que ver con las proteínas. Tachada. Entonces, ahora me decís, lógica y atención cuando leáis la pregunta. DNA polimerasa es el nombre de una enzima. Por lógica, ¿a quién creéis que está acelerando la reacción? ¿Para crear el qué? ¿De qué? Pues claro, porque lo dice el mismo nombre. Es lo que hemos puesto la enzima que hace posible que se unan los nucleótidos, aumenta las reacciones. Ya, aumenta la velocidad de las reacciones. Pero es muy fácil. El DNA polimerasa es la enzima que hace que el DNA se duplique y el RNA polimerasa es lo que hace que se pueda producir RNA. O sea, el mismo nombre de la enzima nos está dando la respuesta. ¿Lo entendéis o no? Sí, ahora sí. DNA polimerasa para fabricar DNA. RNA polimerasa, pues para fabricar RNA a partir de DNA. Ya está. O sea, es que hay muchas preguntas del examen que el enunciado os está dando la respuesta. ¿Lo tenéis claro?
Sí. ¿Seguro? Vale. Es súper importante porque lo van a preguntar. Es la A, ¿no? Es, muy bien, es la A. Vamos, con la pregunta número 17 estamos en el modelo, se me olvidó, D, ¿no? Sí. Vale, 17. La siguiente secuencia de bases A, T, C, T, C, G, A, T, A, lo siento si no lo he leído bien, corresponde a un A, DNA, B, RNA mensajero o C, RNA ribosómico. Vale, lo primero de todo, miráis ahí arriba. ¿Por qué no es RNA? Pues ya está, facilísimo. Si no está la U, cualquiera que haya estudiado poco o haya estudiado de una manera, con perdón, muy al detalle y ha aprendido mucho memoria, pues igual esto no lo responde. Pero es que es tan fácil como el uracilo solo está en el RNA. Por tanto, si no hay uracilo, pues DNA. Muy bien. 18. ¿En qué fase de la interfase tiene lugar la duplicación del DNA? ¿En la fase G1, en la fase S o en la fase G2 y en la mitosis? La duplicación. Sí. Yo diría la S. Vale. Quiero que lo veréis vosotros si es esa o no. Tenéis el resumen que yo os puse. Yo os mandé un Word, una hoja, donde estaba explicado esto. Solo era una hojita, yo no lo tengo aquí. ¿Seguro la S? Como dice duplicación, ¿no? Sí. ¿Dónde? Síntesis de DNA hasta duplicar. Muy bien, perfecto, correcta la respuesta, muy bien. Igualmente en el foro yo colgué una hojita, un Word, simplemente con la explicación de lo que era el ciclo celular. Vale, estamos en la 19. ¿En qué fase de la mitosis las cromátidas de los cromosomas se separan y migran a los polos de la célula? Esto es, hay que saberlo de memoria. Si no os acordáis, iros al esquema de la página. Vamos a mirar el esquema para hacer un estudio. Vale, pero ir a la página 94, figura 6.4. Vamos a aprovechar para repasarlo, ya no se nos olvida. Página 94, figura 6.4. Miramos las bolitas, que son las células. Entonces, ¿en qué fase de la mitosis las cromátidas de los cromosomas se separan y migran a los polos de la célula? Metafase. ¿No? No, en la migran. Se separan y migran. ¿Dónde? ¿Cuál es? La anafase. Aprenderos de memoria este dibujito. Acordaros, profase se empiezan a diferenciar y a ver los cromosomas. Metafase se van al plano ecuatorial. Anafase se empiezan a separar y migran hacia los polos. Y telofase ya se forman los dos núcleos y se empieza a separar las dos partes. ¿Lo veis? En realidad, lo más importante es, si sabéis, profase, metafase, anafase, profase se empiezan a ver los cromosomas diferenciados. Metafase se empiezan a poner en la mitad de la célula. Podéis acordaros por eso, meta, mitad célula. Y anafase se empiezan a separar y a migrar a los polos. ¿Vale? Venga. 20. Los genotipos esperados en el cruzamiento AACC por AACC serán. Vale, eso lo podéis hacer. ¿Os acordáis? ¿Cómo es? Un momentito. No sé, Un momento, ¿eh? No aumenta el tamaño de esto. Esto es A mayúscula, C minúscula, se cruza con A minúscula, C mayúscula, C mayúscula. ¿Lo tenéis? Pero no tienes que hacerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, porque son los mismos, los que cambian son los mayúsculas. Bueno, pero a ver.
¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cómo se hacía? Sí. Vale, pues a ver qué te sale a ti. A ver, espera, que necesito como una... Sí, mejor hacerlo en una hoja aparte. Uy, Es se ha ido la A cámara. ¿no? mayúscula, C, no lo veo. A, C, C, A mayúscula, C minúscula se cruza con A minúscula y C mayúscula. ¿Lo veis ahora? A, sí, A mayúscula. Yo creo que la ¿Y tú qué piensas? joder, que se me ha olvidado más. ¿Habéis visto la plantilla esta? 50. ¿Habéis visto la plantilla esta de soluciones? Os la he colgado también. ¿En qué estamos? ¿En el D? ¿Cuál es la pregunta? Así la veis. La pregunta es la número 20. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. No sé. Pero a ver, no entiendo, se me ha olvidado. Si coges uno de aquí, a ver, un momento. Uno de aquí, y uno de aquí. Uno de aquí, y uno de aquí. Y como estos se repiten, ¿sabes? Como se repiten esto, entonces no cambia. O sea, si este fuera A mayúscula, C mayúscula, C minúscula, sí que tendrías A mayúscula con A minúscula con A minúscula, C mayúscula con C mayúscula y también tendrás C minúscula con C minúscula mezcladas. Tendrás las cuatro variantes. Pero si tienes dos mayúsculas con dos minúsculas. Y a ver la respuesta. Aquí están. O sea, perdón, la pregunta. Sí, volvemos. Estamos en el D. Continuamos. Yo aquí no veo ahora la... Vale, estamos en el D. Siguiente página. Vale, vamos a ver. B. Los genotipos esperados en el cruzamiento de AACC y AAC serán. Entonces, la respuesta correcta es la C. 100% A mayúscula, A minúscula, C mayúscula, C minúscula. De todas maneras, os dais cuenta que es que no hemos tenido mucho tiempo de hacer estos ejercicios. No, pero era solo de comprenderlos un poco. Claro. A veces de repente se me ha ido, pero en parte de ellos hiciste ahí, tengo que hacer. Y lo entendiste, ¿no? De todas maneras, fijaros que estos siempre son 2 preguntas de las 25. Si no respondéis estas 2 bien y todo lo demás lo respondéis bien, sacáis un 7. ¿Vale? O un 8. Bueno, continuamos. 21. Cuando una célula se divide por meiosis, se producen A. 4 células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula progenitora. B. 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula original. O 2 células hijas cuya información genética es idéntica entre sí e idéntica a la célula progenitora. Bien. Es la pregunta, ¿no? Es la misma. Son como combinadas. Son las mismas, la misma pregunta que antes, pero lo tenéis clarísimo. ¿Eh? No, no, esa era de la anterior. Vale, Sí, claro, sí. estoy aquí. No, era del C. ¿Vale? 22. Si un individuo produce gametos A mayúscula, B minúscula y A minúscula, B minúscula, su genotipo será. Esta es más fácil. Pero yo no lo hago tan rápido, yo tengo que hacer el ejercicio. Pero eso solo puedes combinar eso. Claro, sí, bueno, yo... La A, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. 23. ¿Cuántos cromosomas tendrán las células de un individuo cuyos gametos tienen 8 cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tendrán las células de un individuo cuyos gametos tienen 8? Las células. Sí, a ver. ¿Eso es cuando ya se han juntado? No. A ver, ¿cuántos?
cromosomas. No, aquí te están preguntando, ¿cuántos cromosomas tendrán tus células de tu cuerpo, de cualquier parte de tu cuerpo, de un individuo, por ejemplo tú, cuyos gametos tienen 8 cromosomas? ¿Los gametos qué son? Primero. Mitad las células sexuales, ¿no? Exacto, los gametos son los óvulos y los espermatozoides. Cada uno. Tendrán 4 y cuando se juntan, pues tienen 4. A ver, pensar un poco más. Sí, a ver. Las células se refieren a Mira. que ya se han juntado, son 16. Mira, esta pregunta es un lío de pregunta, pero es súper fácil. ¿Cuántos cromosomas tendrán las células de un individuo cuyos gametos tienen 8 cromosomas? A ver, si una célula sexual de mi cuerpo, mis óvulos, tienen 8 cromosomas, ¿cuánto va a tener el resto de las células? El doble. Claro, porque las únicas células que tienen solo la mitad de la información genética son los óvulos y los espermatozoides. Entonces, el resto de nuestras células son células con la información completa. ¿Lo entendéis? Es una pregunta muy fácil, pero os habéis liado. Es decir, es que es así. O sea, si si mi óvulo tiene 8 información genética, 8 cromosomas, pues el resto de las células tendrán el doble, 16. ¿Vale? Ay, qué chulo. Me ha ido el tiempo aquí. Vale, venga, continuamos. Muy importante esa pregunta, tenerlo claro. Yo no entiendo. ¿No? No. Vale. A Tu ver. óvulo tiene 8 cromosomas. Bueno, sí. Porque necesita juntarse con el espermatozoide para tener 16. Vale. Pero ¿por qué el resto será 16? Porque no son sexuales. Claro, porque son células normales de nuestro cuerpo. Las células del pelo, de la piel, de la sangre, del corazón, de los pulmones, son células completas y que tienen toda la información genética. Acordaros que si yo cojo una célula de cualquier parte de mi cuerpo es idéntica la información genética, idéntica, excepto la información genética que hay en los óvulos, que son todos diferentes. ¿Por qué? Porque se han producido por meiosis. En cambio, todas las células de nuestro cuerpo, que forman nuestro cuerpo, ¿cómo se han formado? Por mitosis. Son clones, son clones. Todas las células de nuestro cuerpo son clones de la célula huevo original, que se originó por juntarse el óvulo y el espermatozoide. Entonces, los óvulos se forman por meiosis, por tanto, tienen una variabilidad genética increíble. Cada óvulo es diferente, cada espermatozoide es diferente. Por eso, los hermanos no son idénticos, son todos diferentes, porque pueden tener información genética de cualquier antepasado. ¿Vale? Vale, 24. En el cruzamiento A mayúscula, A minúscula, con A minúscula, los genotipos. El genotipo es la información que hay en la célula, el fenotipo es lo que se ve. Posibles en los descendientes serán. Porque es el primero y el segundo. Entonces uno como la mujer y otro el hombre. ¿Sí? ¿Estáis seguras? ¿Seguro? Muy bien, perfecto. Venga, 25. La meiosis es un tipo de división especial de las células. Perfecto. La 25 es la C. Muy bien, pues venga, vamos a pasar a otro examen que no nos va a dar tiempo a acabar, pero estamos en el... Vamos a leer. Venga, ahora vamos un poco más rápido. Pregunta número 1. ¿Las enzimas están constituidas por aminoácidos? B. ¿Son catalizadoras de las reacciones celulares? O C. Las dos respuestas anteriores son correctas. Yo diría la C. Primero, ¿qué es una enzima?
¿Un tipo de qué? Proteína. Entonces, ¿de qué están formadas las proteínas? Y aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí. ¿Bien? Sí. Muy bien. 2. La síntesis de proteínas tiene lugar en... La mitocondria. Tu ribosoma. Tan, 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 tan. La mitocondria produce moléculas ¿de qué? De ATP. Mitocondria, central energética de la célula. Y esta tontería de que las proteínas se producen en el núcleo lo único que se produce es DNA. Si 3. nos pone el retículo endoplasmático rugoso también sería correcto, ¿no? Claro, sí. O retículo endoplasmático también. El liso. Sí. O os pueden decir fuera del núcleo, porque el retículo endoplasmático rugoso está pegado al núcleo por la parte de fuera. O sea que en realidad está pegado al núcleo por la parte de fuera. Está en el citoplasma, pero... ¿Vale? Las proteínas están constituidas por... Otra pregunta regalada, porque si se ha respondido la 1, la 3 ya la sabe. 4. Las bases nitrogenadas que constituyen el DNA son A, T, U, C, B, A, T, U, C, G, C, A, T, C, G. La C, ¿por qué? Porque no tiene uracilo. Perfecto. 5. En el ADN se forman enlaces entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas de manera que A se une con T y G se une con C. B, A se une con U y G se une con C. O C, G se une con T y A se une con G. Siempre A, T, C, G. Decíamos que C, G son letras que son parecidas, solo que la G tiene un rabito, entonces van juntas. G, C son letras muy parecidas. Si le quitas el rabito a la G, son iguales. ¿Y qué me queda? La A y la T. Pues ya está. Adenina, timina, guanina, citosina. 6. Si una célula contiene, podremos decir que se trata de una célula vegetal. ¿Cuál es? Muy bien, los cloroplastos son solo de células vegetales. 7. El transporte activo de moléculas a través de la membrana de la célula, esto no ha caído todavía en ninguna opción. A. Requiere energía y una proteína transportadora. B. Requiere una proteína transportadora, pero no de energía. C. Requiere energía, pero no de una proteína transportadora. A ver, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que la C. No recuerdo la proteína Que transporte nada. Si necesitas energía. Y necesitas energía, ¿no? ¿Seguro? No. No, pero por echar la lotería yo diría la C. ¿La C diríais? No hay una proteína que... Es el RNA mensajero, o sea, No, otra cosa. Energía. Yo creo que... A ver, mirarlo en el libro. ¿Tenéis el resumen? Os doy la pista. Estamos, ese era el tema 1, ¿verdad? No. No, tema No. 4 o 5. Tema 4, uy. Es la 3. Sí, era, ¿cómo pasaban las? Es en el página 36. El transporte activo es fundamental para el mantenimiento de concentraciones elevadas de moléculas entre las... Transporte activo requiere un gasto de energía. Sí, proteínas transportadoras, eso es las ATP. Vamos a ir a ver el resumen. Aquí en la página 36 la B lo pone. Por transporte activo que requiere un gasto de energía. En este caso, las moléculas pueden entrar en la célula en contra del gradiente de concentración, es decir, su concentración en energía. Esto es debido a que existen proteínas transportadoras que consumen energía química. Entonces, porque una ATP es la A, ¿no? claro, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué número es? La 7. ¿De qué modelo estamos? En el E, ¿no? La A es la correcta. ¿Vale? Mira, por eso no la sabía. Acordaros de la proteína transportadora en el transporte activo. Es que el ATP... ¿Perdón? El ATP está en más sitios, ¿no? Aparte de para eso. El ATP está en todas partes, porque es la energía que utiliza la célula para hacerlo todo. ¿Vale?
Venga, seguimos. La 8. ¿Qué tres tipos de ácidos nucleicos participan? Ay, que me he perdido. ¿Qué tres tipos de ácidos nucleicos participan directamente en el proceso de traducción o síntesis de proteínas en el ribosoma? Lo veo. El mensajero, el de Ribosómico. y el Muy bien. El mensajero, el ribosómico de transferencia. La 8B es la correcta. ¿Y por qué no? no, la verdad. Cuando hablamos de siempre ARN, claro, DNA de transferencia eso no existe, solo RNA, ¿vale? Venga, 9. ¿Qué es la ribosa? Un azúcar monosacárido que forma parte del RNA. B, un componente del DNA o un componente esencial de las enzimas. ¿Por qué? El del DNA, ¿cuál es el azúcar? Desoxirribosa. Muy bien. ¿Y la ribosa es un componente esencial de las enzimas? Para nada. Entonces, la 9A, un azúcar monosacárido que forma parte del RNA. Muy bien. 10. Las proteínas, muy importante que os acordéis las diferencias entre el RNA y el DNA. ¿De acuerdo? De los nucleótidos. ¿Vale? Porque eran el RNA y el DNA eran cadenas de nucleótidos, cada nucleótido formado por tres partes, que lo habéis dicho muy bien. Una es el azúcar, que es la diferencia entre uno y el otro. 11. ¿Qué estructura es común a las células de plantas y animales? Ay, la 10, me la he saltado. 10. Las proteínas de las células están constituidas por 20 tipos de aminoácidos diferentes, 20 tipos de nucleótidos diferentes y miles de aminoácidos diferentes. Evidentemente, solo hay 20 tipos de aminoácidos. 11. ¿Qué estructura es común a las células de plantas y animales? Las mitocondrias. Muy bien. Los cloroplastos solo son de las células vegetales. 12. Las etapas de la mitosis son, venga, profase, metafase, anafase y telofase. Mitosis 1 y mitosis 2. G1, S, G2 y división. ¿Cómo se llama lo último? A la C. El ciclo del crecimiento de una célula. Lo último es, os preguntarían, ¿cómo es el ciclo de crecimiento de una célula? No, perdón. La 12, la C, la respuesta C de la 12 nos dice G1, S, G2 y división. Eso sería el ciclo de vida de una célula. Porque las células sabéis que nacen y mueren. Cuando son viejitas se mueren, igual que nosotros. ¿Y se llama cómo? Se llama el ciclo de la célula, el ciclo de la vida de la célula. Os di un PDF con este esquema, es un Word. Os puse 4 frases. En el G1 la célula crecía, en el S1 se preparaba para dividirse, en el G2, ¿qué pasaba? Que se dividía. Se dividía y todo eso. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de cuáles son las etapas de la meiosis? ¿Meiosis o mitosis? Ahora os pregunto, la meiosis. Pues la misma, pero después hay esa otra vez. Sí, pero ¿está ahí la respuesta o no? En la 12. Ah, sí, la mitosis 1 y ¿La mitosis 1 qué es? la profase, metafase. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Qué es la mitosis 2? Profase 2. Profase 2, metafase. Lo único que tenéis que saber es profase, metafase, anafase. Y telofase nos lo van a preguntar. ¿Qué es la telofase? No. Os van a preguntar profase, metafase y anafase. La telofase es cuando se divide la célula. La profase es cuando se ven los La profase es cuando se empiezan a visualizar los cromosomas. La metafase es cuando se pone en el plano ecuatorial, meta en la mitad, si queréis. Y la anafase es cuando migran a los polos. ¿Os acordáis ya para el examen? Profase, se ven los cromosomas diferenciados. Metafase, se van a la mitad de la célula al núcleo, al ecuador. Y luego, cuando se van hacia los polos, se llama anafase. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más? Y ya vamos acabando. 13. Elija la respuesta que complete la frase. Una célula somática humana
tiene cromosomas y un gameto con... Vale, una célula somática es una célula normal. La vez. Por ejemplo. ¿Y La meto la mitad. lo tenéis clarísimo? Vale. Si el genotipo de la pregunta 14, si el genotipo de un individuo para un determinado carácter es G mayúscula, G minúscula, A es heterocigoto porque tiene dos alelos diferentes. B es homocigótico porque tiene dos alelos diferentes. O C es heterocigoto porque tiene dos alelos iguales. A ver, La A, ¿no? evidentemente. Hetero es diferente. Y él tiene dos alelos diferentes. G mayúscula, G minúscula puede ser. G mayúscula es el alelo dominante, que es el pelo grueso y rizado. Y el más Homocigoto sería solo una. sería GG mayúscula o GG minúscula. La misma. Homocigóticos serían o dos mayúsculas o dos minúsculas. ¿Vale? ¿Y cuál sería el dominante aquí? La G mayúscula. La G mayúscula, que sería pelo grueso y rizado. Y la G minúscula sería pelo liso y muy fino. Que suele ser así. ¿Vale? Es dominante el gen del pelo más grueso y rizado. 15. En la primera división meiótica. Muy fácil. Meiosis tiene mitosis 1 y mitosis 2. Entonces aquí dice, en la primera división meiótica, es decir, profase 1, metafase 1, anafase. Se forman dos células con Yo diría la A, ¿no? Que es el principio. Vale, y si dijéramos la segunda división meiótica, Y el 4, la B, sería la B. 4, pero está mal, Con N cromosoma. porque pone 2N, sería la es el G, doble. entonces. No. En la segunda división meiótica, ¿qué se formarían? 4 células con N cromosomas, con la mitad de los cromosomas. Acordaros, 2N es el 100% de los cromosomas, que lo tienen ¿qué células de nuestro cuerpo? Todas, no. O sea, todas las células de nuestro cuerpo, las células somáticas, las normales, ¿cuánta información tienen? ¿2N o N? 2N, todo. ¿Y los gametos? Entonces, en la segunda meiosis obtendríamos 4 células con N cromosomas. ¿Vale? 16. Si el alelo M es dominante sobre M minúscula, ¿qué proporciones fenotípicas tendríamos a cruzar el heterocigótico MN con el homocigótico MN? A ver, si la sabéis hacer la cuenta. Si el alelo M es dominante sobre Claro, pero hay que hacer las operaciones esas. Es la B, sí. ¿Qué significa 50% dominante M y 50% recesivo M? Significa que el 50% habrá una M con una M minúscula, es decir, que siempre dominará, y el 50% sí habrá M minúscula, M minúscula. Es la B. Es la B, bueno. Correcto. Vale, si queréis, ¿acabamos la clase? Sí, pues sí. ¿Vale? Nos han quedado del modelo E, nos han quedado por hacer, nada, unas cuantas preguntitas. Pero sé que decían que terminar el examen. A mí me da igual. ¿Queréis que lo terminemos? 5 minutos más antes de que nos echen. ¿Lo acabamos? Sí. Venga, acabamos el E y luego os queda para hacer en casa, ¿cuál queda? Serán de ese estilo todos. Queda el F. Solo os quedará para hacer en casa el F, los que no hayáis visto todas las grabaciones. El examen va a ser de este estilo, pero por Dios, no estudiéis los exámenes solo. Repasar los conceptos básicos de todos los temas. 17. Venga, que nos quedan 5 minutos antes de que nos echen de aquí. La descendencia esperada de un cruzamiento A mayúscula y A mayúscula, A minúscula será
Esto lo tenéis que hacer. Esto es facilísimo. Yo no sé cómo lo respondéis sin hacer las cuentas. Pero bien. No, espérate. Pero para responder esto tenéis que poneros a hacerlo, ¿eh? A ver, Coger un lápiz y escribirlo, ¿eh? En el examen no os pongáis a hacerlo de memoria, ya. No, Pues ya. porque os vais a equivocar. Yo diría la C. Vale, bien. Pero os veo muy valientes, ¿eh? Haciendo esto sin hacer las No, cuentas. yo O sea, tampoco, si no, no. hacerlo porque si no os vais a equivocar. Venga, 18, correcto. La 17 es la C. 18. ¿Cuál de las siguientes moléculas no es un polisacárido? A, celulosa, B, glucosa, C, almidón. ¿Cuál es? La celulosa. Uh. Polisacárido. La celulosa y el almidón son polisacáridos. ¿El almidón qué era? ¿Polisacárido de qué? ¿De qué? ¿El polisacárido de qué? El almidón. De reserva energética. ¿Y la celulosa qué era? Lo que le daba forma. Polisacárido de estructura, lo que hacía que las plantas tuvieran el tallo erguido y los árboles puedan estar tan altos. ¿Vale? Entonces, ¿qué era la glucosa? Un azúcar, un monosacárido. En las personas. ¿Vale? La glucosa es lo que fabrican las plantas. C6H12O6. ¿Os acordáis? Vale. 20. El alelo que se expresa en el fenotipo de un individuo heterocigótico. ¿Cuál es? Sí, perdón. 19. El ADN se replica durante el DNA. ¿Dónde se replica? ¿En la metafase, la mitosis o en la interfase? En la mitosis. El DNA se replica durante... Porque la meta... Pensar. Está hablando de la reproducción de la célula, entonces... En la metafase. Estaba pensando en la metafase. Se refiere a aquel que te se boquita. Sí, a ver qué número de pregunta es. Un momento. No. Aquí os está haciendo una pregunta genérica. En la vida de una célula, ¿cuándo se replica el DNA? En la interfase, que lo habéis dicho antes. Esta pregunta puede dar lugar a dudas, os lo digo ya. Pero deberíais de responder en la interfase. No, es que es así. El DNA no se replica en la metafase ni en la mitosis. Pero la interfase es la... Porque cuando está formado el cromosoma, cuando se empiezan a ver los cromosomas ya está replicado el DNA. O sea, la replicación del DNA es anterior a la metafase. Entonces, cuando nos están preguntando cuándo se replica el DNA, pues en la interfase del ciclo de vida de una célula. ¿Vale? 21. Ay, perdón. 20. El alelo. ¿Estamos en qué opción? En la E, ¿no? 20. El alelo que se expresa en el fenotipo de un individuo heterocigótico es recesivo, B, dominante o C, heterocigótico. El alelo que se expresa, G mayúscula, G minúscula. En el fenotipo del dominante. Claro. Si el alelo que se expresa siempre va a ser el dominante. Claro, si es heterocigótico y hay dos alelos diferentes, ¿quién va a ganar? ¿La G mayúscula o la G minúscula? La mayúscula, que es el dominante. ¿Bien? Vale. El 21. Esta secuencia corresponde a, o cada uno que se la lea en la pantalla. Muy fácil esta pregunta. 22. ¿Qué son los cilios y los flagelos? ¿Para qué sirven? A, para la comunicación entre células, B, para el movimiento de las células o C, para la reproducción de las células. Pregunta regalada también. De citoesqueleto, ¿no? Claro. Bueno, da igual. Los cilios y los flagelos son los pelitos que tienen por fuera las células que sirven para moverse.
23. ¿Qué moléculas biológicas desempeñan el papel de catalizadores en las reacciones celulares? A. Las enzimas. B. Las vitaminas y las hormonas. O C. Las bases nitrogenadas y los nucleótidos. Las enzimas, evidentemente, son las que catalizan las reacciones. 24. La meiosis es un tipo de división especial de las células. Muy bien, de las células sexuales. 25. El intercambio de secciones entre cromosomas homólogos en la profase de la meiosis produce A. Nuevas combinaciones de genes en los gametos. B. Variabilidad genética. O C. Las dos respuestas anteriores son correctas. Yo diría la C. Sí, correcta, 25C. Y hemos acabado el modelo E del examen de febrero del 2016. Hemos hecho casi todos los exámenes en estas 2 horas de clase y solo os quedaría el F. Ya veis que lo que os preguntan es algo, conceptos básicos y claros, no aprendáis nada de memoria, entender bien las cosas, hacer un buen repaso de la asignatura y que os vaya muy bien el examen. Gracias. ¿Estás tú el día del examen? No. A ver si puedo cortar la grabación. ¿Cuándo hay clase? Hasta un momentito que no puedo cortar la grabación. Ahora no sé lo que he hecho. Hay clase hasta